Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Hablamos ni más ni menos que de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809 y murió en Baltimore en 1849. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue un gran maestro del género del terror e inauguró además el relato policial y de la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela, y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente ya posee. Vamos a hablar de la vida de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, que eran actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron muy traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convirtió en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros universitarios y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Poco después, abandonó el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, a los 18 años, Timberland y otros poemas, Tamerlane y Another Poems, en 1827. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado porque era negligente en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de publicar su tercer libro, Poems, en 1831, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, jovencísima entonces, contaba solo con 14 años. En esa época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, que bajo su dirección se convertiría en el periódico más importante del sur de Estados Unidos. En 1840 publicó Filadelfia, cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro, en 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático en su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, de 1845, que llegó a la cumbre de su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa, murió de tuberculosis, convirtió su matrimonio en una experiencia amarga, cuando murió ella en 1847, y agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según atestiguan sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron con toda probabilidad la causa de su muerte con tan solo 40 años en 1849, hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde de un ataque cerebral. La obra de Edgar Allan Poe, la calidad de producción literaria de Poe, ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura, ya que en obras como El fundamento del verso de 1843, La filosofía de la composición de 1846 y El principio poético de 1850, expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas, que habían de encauzarse en la dirección al efecto deseado. Algunas de las composiciones de Poe, desgajadas en los poemarios de los que forman parte, alcanzaron una notable popularidad. Ese es el caso, por ejemplo, del Cuervo, de Raven, de 1845. También Las campanas, de Bells, de 1849. Ulalume, de 1847.
Annabel Lee de 1849. Los cuentos de Poe. Dejando a un lado los poemas, vamos a hablar de sus cuentos. Su genialidad y originalidad encuentra la mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria después de la poesía que más le gusta, ya que permite una lectura de una sentada sin interrupciones, y por lo tanto una unidad de efecto que resulta imposible de conseguir en la novela. Considerando uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revalorización y revitalización del género que necesitaba para los tiempos modernos. Publicados bajo el título de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, Tales of the Grotesque and Arabesque, en 1840, aunque hubo nuevas recopilaciones en el 43 y en el 45, la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro, y basó su estilo en una atmósfera opresiva que crea desde el principio, el desarrollo y el final. Así ocurre con La caída de la casa Usher, The Fall of the House Usher. Es un cuento sobrenatural simbolista en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo, hipersensible y atormentado aristócrata, Rodrigo Usher. Durante su estancia fallece la hermana de Usher, que estaba gravemente enferma, y la entierran en una cripta subterránea. Una semana después, la hermana reaparece para caer sobre el ya delirante Usher, pareciendo ambos, y tras la huida del narrador, la casa misma que se derrumba sobre el estanque. La colección posterior Historias de 1845, el francés Belaur la tituló Historias extraordinarias, denominación que pasó a las traducciones españolas como Narraciones extraordinarias. Ahí está El barril del amontillado, Di Casco Amontillado, o cuentos dedicados como Berenice y Ligeria, o como El escarabajo de oro, que se encuentra también en esa recopilación. También ahí están 3 cuentos protagonizados por Augusto Dupin, que sentaron las bases del género policíaco. Y el primero de los cuentos, Los crímenes de la calle Morgue, de Murders of the Rue Morgue, se ha considerado con toda la razón como el fundador de la novela policíaca y de misterio. Dupin, asimismo, es también el protagonista del misterio de Marie Roget y de La carta robada. Son 3 piezas clásicas del género que se consideran el germen de la novela policíaca y también de la literatura de ficción, porque en Narraciones extraordinarias hay varias, como Las aventuras de Arturo Gordon Pym, que es un viaje fantástico al Polo Sur, en la que hay muchos elementos simbólicos y terroríficos de otras obras suyas. Esta obra fue dada a conocer en Europa por Charles Belaurde y continuaron su camino escritores de prestigio como Julio Verne, H.P. Lovecraft o Arthur Conan Doyle. En general, su magisterio ha sido reconocido por todos los cultivadores del cuento moderno, desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien, como ya os he dicho, realizó una soberbia traducción de sus obras. Vamos a hablar brevemente, digo brevemente porque hay muchísimas obras que están basadas en obras de Poe, muchas obras cinematográficas, y por supuesto es imposible mencionar la cantidad de referencias de la novela de terror y de la novela policíaca que se encuentran en las obras de Poe y que han encasillado en el cine en cientos de películas y de historias. Lo más relevante podría ser de lo más moderno a lo más antiguo. Tenemos La caída de la casa Usher de 2023 que acaba de hacer Netflix con un éxito relativo. No acaba de cuadrarme a mí. Es que Netflix mete mucho presupuesto, pero a veces no son del todo redondas sus producciones. El guardián del faro de 2016 es una versión con Vernon Wells y Rachel Riley. Asylum, el experimento de 2014 con Kate Beckinsale, Michael Caine y Ben Kingsley. El enigma del cuervo de 2012, El cuervo con John Cusack. La tumba de Ligeria de 1964 de Robert Corman con Vincent Price. Vincent Price fue un actor fetiche que se especializó
en representar obras de Poe. De hecho, incluso hizo de lector de obras de Poe para la radio, para la BBC y para la Voz de América. La caída de la casa Usher en 1960, Satanás de 1935, El gato negro, con los legendarios Bela Lugosi y Boris Karloff, los maestros del cine silente de terror. Y luego ha habido también influencias en la cultura popular, cientos. Alan Parsons sacó una melodía que se llamaba La caída de la casa Usher en el año 75, y Radio Futura le dedicó un poema a Annabel Lee. El famoso poema de Annabel Lee lo hizo canción. Juan Perro lo hizo canción en una preciosa, es una preciosa canción de los años 80 que todos recordaréis. Y bueno, yo creo que esto va a ser todo lo que hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Yo creo que es suficiente para meteros el gusanillo y leer una historia corta de Allan Poe, porque hay muchas. Se leen en un periquete, son 6, 10, 20 páginas, 30, 50 como mucho, y lees una historia, y todas ellas, teniendo en cuenta cuándo fueron escritas y el estilo en el que están escritas, eh, siguen teniendo la misma actualidad, la misma frescura que tenían entonces. Esa es la genialidad de Poe. Es una pena que nos dejara tan joven, pero bueno, probablemente si no, sin la inspiración que le pudieron dar las drogas y el alcohol, pues a lo mejor, como hemos dicho a veces, pues en esos 40 años no hubiera hecho una producción tan fructífera y tan llena de éxitos como la que hizo. A pesar de todo, literariamente era muy bueno, y a nivel novela de terror y novela de suspense fue el pionero, el auténtico pionero. Y espero que no os lo perdáis y leáis algo de él, y por favor os suscribáis, le deis a la campanita, me comentéis cosas, que no comentáis nada, estáis mudos siempre. Y bueno, nos veremos muy pronto, porque ya tengo concertada la entrevista. Voy a entrevistar a un autor valenciano, también de relato corto, ojo, sigue la tradición de Poe, y es un relato también de terror, normalmente, de fantasía, de ciencia ficción en cierto modo, pero sobre todo terror y fantasía es lo que más le gusta, y siempre relato corto. No ha hecho novela de momento, eh, pero quién sabe, todavía es joven. Bueno, no os digo más porque es una sorpresa, pero seguramente el próximo vídeo será una entrevista con este autor valenciano que os comento. Bueno, pues nos estamos viendo el próximo programa de Letras e Imaginación. Adiós.